Ahora invitamos a Carolina Bondolich, que es magíster en agronegocios, joven magíster en agronegocios y directora de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina. Bueno, en realidad, como mencionaba, veníamos a contar una nueva visión sobre el cultivo de maíz. Argentina tiene ventajas en la producción del cultivo de maíz, ventajas comparativas porque estamos en un lugar del mundo único con condiciones agroecológicas únicas para producir maíz. Y ventajas competitivas porque los productores de Argentina hace más de 50 años que producen maíz, que son innovadores, que aplican tecnología de punta y que se adaptan a todos los cambios para producir maíz. Sin embargo, hay algo que se llama la matriz agraria y algo que se llama técnicamente sustentabilidad del sistema productivo. Para que se dé esta sustentabilidad del sistema productivo argentino, en este caso, necesitamos de la rotación, de rotar los cultivos, de que año tras año nuestras tierras no reciban y cultiven los mismos frutos. Es decir, que se vayan alternando. Es una condición necesaria en todo el mundo que sean diferentes los cultivos que se produzcan para que uno detrás de otro extraiga y nutra de algunos componentes que se van extrayendo con otros cultivos anteriores y posteriores. ¿Qué nos está sucediendo hoy en Argentina? Tenemos una matriz agraria copada, por decirlo de alguna manera, con soja. Tenemos hace 20 años una variación muy importante de lo que es soja y maíz, que son los indicadores principales que se usan en el mundo para medir esto. No solamente el maíz, sino también el trigo y el sorgo aportan esos nutrientes necesarios para que el sistema agrícola sea sustentable. Sin embargo, generalmente el maíz, por ser uno de los cultivos más importantes, se toma como referencia. Y lo que vemos en los últimos años es que por cada hectárea de maíz, que hace 20 años había 1,8 hectáreas, al revés, por cada hectárea de soja había 1,8 hectáreas de maíz, ahora vemos al revés, ¿sí? Por cada hectárea de maíz tenemos 4,8 hectáreas de soja, cuando en el mundo nuestros principales competidores, Estados Unidos, Brasil, no tienen estos indicadores. En el caso de Brasil, este indicador es de 1,75 y en el caso de Estados Unidos de 0,90. Es decir, que hoy estamos necesitando de este cultivo milagroso que veníamos en el video. Y además, en este ámbito en donde propendemos las energías renovables, ¿por qué pensamos en maíz? El maíz en sí mismo es energía. Energía para uno, para las personas, para nuestros medios de transporte, para nuestro auto, para nuestro colectivo, para nuestra casa, para iluminarnos, para calentarnos. De las necesidades energéticas que tiene hoy la sociedad moderna, el 10% de esas necesidades energéticas se cubren con alimentos. El otro 90% son otro tipo de necesidades. Se cubren con electricidad. Y son estas necesidades que hablábamos, que son, por ejemplo, calentar nuestros ambientes, que en la sociedad moderna ya no representan un lujo. Es decir, ¿cómo vemos transformado ese maíz en energía entonces? En primer lugar, les cuento que muchas veces no lo sabemos, el 50% de los alimentos que consumimos, de la canasta alimentaria básica de los argentinos, tiene maíz. Y ese maíz es procesado por nuestro cuerpo y se transforma en energía. Energía para caminar, para correr, saltar, trabajar, respirar. Nos permite vivir todos los días. Ese alimento que consumimos y que en un 50% contiene maíz. En segundo lugar, el 10% del combustible de la nafta que hoy consumimos en Argentina es bioetanol en base a maíz y en base a caña de azúcar. Y es lo que nos permite trasladarnos, como decíamos antes. Y no solamente eso, sino también trasladar nuestros alimentos, que es muy importante porque mucho del problema alimenticio que hoy existe en el mundo no solamente tiene que ver con escasez, y en muchos casos no tiene que ver con escasez, sino con el acceso a los alimentos. Por eso estos combustibles son fundamentales para el futuro. Y en tercer lugar, este maíz se puede convertir en energía eléctrica
que llega a nuestros hogares para permitirnos iluminarnos, cocinar los alimentos, calentarnos, usar las computadoras y los celulares que hoy son parte de nuestra vida diaria y son un elemento imprescindible para trabajar y para mantenernos comunicados. Además, un subproducto de este proceso de conversión de energía eléctrica son los biofertilizantes, que son un subproducto del proceso de la conversión en energía que es devuelto al suelo como una manera de ser reutilizado y retroalimentar y devolver nuevamente al suelo parte de lo que le extraemos. Volviendo al maíz, en Argentina hoy tenemos una sobreoferta, un excedente importante de este cultivo. El 60% de maíz se exporta y el otro 40% se consume internamente. Muchos de estos casos de consumo tienen que ver con ciclos biológicos, es decir, cadenas cárnicas fundamentalmente que las consumen. Sin embargo, esos ciclos biológicos son lentos y tienen niveles de consumo que son difíciles de alterar en el corto plazo. Distinto es el caso de las bioenergías, donde sí se puede ver efectos concretos en el corto plazo. Una mayor demanda de este cultivo que permite una mayor sustentabilidad del sistema agrícola y una energía limpia y renovable que permite una reducción de los gases de efecto invernadero que producen el calentamiento global. Un ciclo único prácticamente. Esto que digo de que los ciclos biológicos reaccionan más lento, lo podemos ver en dos cifras. La cadena porcina, que es una cadena que hace cientos de años que se está desarrollando en Argentina, hoy consume 740.000 toneladas de maíz. Y la cadena del bioetanol de maíz, hoy ha sido instalada en los últimos 3 años, solamente consume 1,5 millones de toneladas. Es decir, que una cadena nueva que se generó en los últimos 3 años, en el cortísimo plazo, ha pasado por encima en consumo a una cadena casi milenaria, centenaria por lo menos en Argentina. Es decir, que hoy estas energías renovables nos pueden dar un nuevo mercado para generar este cultivo necesario para el suelo y además para generar energía más limpia y amigable con el ambiente. No solamente que esto existe en proyectos, sino que ya hay lugares del país donde se está empezando a experimentar y además se ve que con muy poquito maíz, con superficies muy pequeñas, que como vimos, bueno, las producciones y las superficies son muy altas en Argentina, solamente con 500 hectáreas y además utilizando efluentes de criaderos animales que hoy solamente representan recursos y también un problema para el ambiente, se genera energía para 800 hogares. Algo que tenemos en abundancia y que podemos usar para algo que nos hace falta, como es hoy la energía, y además teniendo un efecto positivo en el ambiente. Finalmente, es importante, como digo, resumir los resultados de toda esta presentación en ver por qué creemos que el maíz tiene posibilidades para ser transformado en energía. Como dijimos, es energía limpia, renovable y amigable con el medio ambiente. Reduce los gases de efecto invernadero que han sido el tema de esta jornada fundamental y que tienen que ver con este cambio climático que nos asusta o por lo menos nos sorprende. El subproducto, el biofertilizante, como mencionaba previamente, que es devuelto al suelo, que se produce sin ningún esfuerzo adicional y que representa una devolución de los nutrientes que se fueron extrayendo, un fertilizante natural. Es un ciclo cerrado además. ¿Qué significa esto? Que no tiene efluentes, no tiene residuos y además nos permite ahorrar agua. Porque la inyección de agua que se hace en un principio en el ciclo se va reciclando y se va reutilizando. Caramba. No, es la penúltima. Ahí está. Ahí está, esa es la última. Bueno, perdón por el inconveniente. Como decíamos en un principio, este cultivo aporta la sustentabilidad del sistema productivo, lo cual vimos en un inicio.
hoy en Argentina es muy necesario y estamos muy desequilibrados en comparación con los demás países del mundo que producen estos cultivos y por ende ya estamos en un punto en el que no podemos esperar para dar el paso. Es hoy, es la campaña siguiente, es ya que hay que hacerlo. Igualmente que la reducción de gases de efecto invernadero. Y por último, como corolario de esto, y no por eso menos importante, este tipo de energías renovables generan actividad en los pueblos y en las localidades que deciden implementar este tipo de proyectos. Es decir, que generan puestos de trabajo genuinos y permanentes en cada una de esas localidades, generan agregado de valor a cultivos que hoy, como vimos, se exportan como materia prima en un 60% de la producción y además permiten ahorrar divisas y utilizar combustibles producidos localmente. Gracias. Una explosión. Muchísimas gracias, Carolina. Bueno, cuando uno te escucha hablar, piensa inmediatamente qué hace falta para ampliar y destinar más áreas al cultivo de maíz. Hacen falta incentivos del Estado, que mejoren los precios. ¿Qué es lo que hace falta para que haya mayores áreas destinadas al cultivo de maíz? Bien, en primer lugar, sí, por supuesto, hacen falta políticas públicas que en algunos casos están de alguna manera reduciendo la rentabilidad del cultivo. Pero también hace falta proyectos de este tipo que generen una demanda interna en los pueblos, en las localidades del interior del país y que de esta manera el productor no tenga que hacer llegar su producción hasta los puertos o hasta industrias que están en otras provincias y que generan costos adicionales y que por ende por la cercanía hagan rentable este tipo de proyectos también. Además, por último, también los productores necesitan asociarse para participar en este tipo de proyectos, porque también es una alternativa para los mismos productores. No necesariamente tienen que ser externos a los productores los que emprendan este tipo de proyectos. Entonces, también una de las alternativas es asociarse y generar ellos mismos esa demanda para el cultivo y de esa manera aportar a la sustentabilidad de sus propios suelos. Bueno, muchísimas gracias, Carolina.